Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de la Familia, este podcast de Iglesia Buenas Nuevas. Y me acompaña como siempre mi amada esposa Amanda, quien Amén. nos va a hablar de cuál es el tema que vamos a abordar hoy después de saludarles a ustedes. Gracias. Sí, hoy tenemos, como siempre, un interesante tema. El tema es ¿podemos cambiar? Y sí, ¿verdad? Siempre podemos cambiar. Con Sí, Dios Amanda, es posible todo. claro. Empecemos un poco del tema de por qué cambiar. ¿Cuántas veces en el matrimonio eh, el hombre o la mujer refiriéndose a su cónyuge? La conversación es no puedo más, mi mujer o mi esposo no cambia, qué es lo que está Exacto. pasando, esto no va a funcionar nunca porque al final la gente no cambia y esas son las expresiones que tú escuchas con Y mucha por lo frecuencia. general siempre estamos esperando que el otro cambie y no nos damos cuenta que nosotros mismos debemos cambiar en muchos aspectos, ¿verdad? Claro, pero es interesante que esa expresión de no vamos a cambiar o mi esposa no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, siempre trae a colación como un efecto de frustración, de derrota. Este matrimonio no es lo que yo esperaba y empezamos el famoso manejo de las expectativas. Y eso lo vemos desde el Edén, Amanda. Desde que, Claro que desde sí. que, desde que Adán, cuando el Señor le presenta a Eva, le dice, wow, eh, eh, le llamaré varona, porque salió del varón provino, ¿verdad? Y Sí. entonces después cuando Eva, pues, cae ante la tentación Ya después estaba evadiendo presentada, ¿y responsabilidades qué fue lo que diciendo, dijo? la mujer que tú me La diste, mujer que tú decirle. me diste. Y muchas veces nosotros buscamos las expresiones, ¿verdad? Y, soportamos nuestras conceptualizaciones sobre la base de tú eres el culpable y yo no tengo nada que ver. El problema es que tú me haces hacer así o tú te comportas de una manera que no me agrada y por eso no me haces feliz. A veces hasta en la práctica, tú ves que cuando el hijo se porta mal, de una vez el papá o la mamá dice, el hijo tuyo hizo tal cosa. Ujú. Y entonces Ya evadiendo en, responsabilidades de que, en, oye, también es tuyo. sí, Tú en ese también eres momento tan... se convierte en huérfano de uno de los padres. Exacto. Y Sí, cuando y hace entonces algo bueno que te llena de orgullo, entonces Entonces lo mi adoptas, hijo. lo adoptas. Sí, eso es muy común. Sí, es muy El hijo común. tuyo. Ese hijo tuyo me habló mal. Y Exacto. entonces ve y dile algo a tu hijo. Ya, Cuando sacó nota excelente, mi hijo sacó un 100. sí, exactamente. Pero es interesante ver cómo estamos muy llamados a ver los problemas y muchas veces la frustración está por el hecho de como tú mencionaste desde el principio, es que estamos esperando que el otro cambie. Y entonces Y como bien morimos tú pensando. dijiste, que desde Adán y Eva, cuando él le echa la culpa a la mujer y la mujer también más para adelante a la culebra, ¿verdad? La serpiente. Desde ahí se empieza a ver el de, bueno, no es culpa mía y Evadir yo soy responsabilidad. así. Ey, Exacto. exactamente. Entonces empezamos a También yo evadir soy así, responsabilidades. bueno, Muchas de las cosas que se dicen es, bueno, ella me conoció así. me conoció así. Y al conocerme así, pues ella sabe lo que... De hecho, ayer estaba compartiendo con unas personas conocidas, unos amigos del colegio. Y una de las cosas que decían, que estábamos hablando sobre el tema del matrimonio. Y una de las cosas que ellos decían, sí, porque cuando nosotros estábamos de novios, ella me conoció que yo todos los domingos iba a comer con mi madre. Y nunca dijo nada. Y entonces, después que nos 30 años después casamos, están en lo mismo no, todavía. y después que nos casamos, entonces empezaron los problemas. Bueno, y todos los domingos vamos a ir a comer con tu madre. Y ahí se desarrolla toda una serie de expectativas que están asociadas a, bueno, tú me conociste así, este es el producto que tú fuiste a buscar al supermercado, este es el que te lleva, no espere que tenga diferentes Y cuando hablamos especificaciones. de cambios nos estamos refiriendo a cambios espirituales, a cambios que nos asemejen cada vez más a Dios, a cambios de personalidad, de carácter, de actitud sobre todo, ¿verdad? Sí, Para que no vayan a pensar que nos estamos refiriendo, bueno, me voy a poner la naricita más repingona o los labios más gruesos, nada exterior. no Estamos estamos hablando hablando de lo estético, estamos exacto, hablando de la parte de cambios conductuales. conductuales y de Entonces, manera permanente. sí, entonces ahí vemos ese problema que se va presentando, Amanda, en el hecho, como tú muy bien lo dijiste, como no solamente el cambio esperamos que la otra persona cambie, sino también que esperamos que la otra cambie, pero yo no debo cambiar porque ella me conoció a mí de esa manera. La persona con que mi cónyuge me conoció así, pero Exacto. yo espero que ella sí cambie. Entonces empezamos en esa diatriba, en una posición ambivalente, porque sí,
Tú debes cambiar, pero yo no, porque tú me conociste así. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la gente? ¿Realmente la gente puede cambiar? Y sobre todo hablando de actitudes. Claro que Una sí. persona iracunda puede cambiar, una persona que habla mentiras puede cambiar porque Sí, le sí, dices, claro. mira, esa persona se acostumbra a hablar mentiras, por lo tanto es mentiroso. Y entonces etiquetamos a la persona de una manera tal de que digamos, bueno, eso es lo que yo soy, tú me conociste de esa manera y yo no puedo cambiar. Pueden cambiar los padres, pueden cambiar los esposos, pueden cambiar las esposas, pueden cambiar los hijos, los amigos, todos cambiar para mejor, para parecernos, como dije al principio, más semejantes a Dios Sí, ahí entonces tenemos y que al entrar en la carácter de parte, Cristo, ¿verdad? ahí tenemos que entrar en la parte espiritual. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con unos microcódigos, ¿verdad que sí? Establecidos con un temperamento, nacemos con un temperamento y una serie de condiciones. Inclusive crecemos en un ámbito de nuestro hogar y en el medio del barrio, el lugar donde vamos creciendo, pues va conformando nuestro carácter. Exacto. Y llegamos adultos y no hemos aceptado y no hemos tenido un proceso espiritual, hemos tenido una vida con diferentes aspectos y aún siendo cristianos. Y Hay a cosas de veces nuestra hay vida. personas que dicen, sí, yo cambié, yo no soy el mismo de cuando tenía 18 años, tengo 30. Sí, hay un posible cambio de madurez, en la madurez, ¿verdad? De que usted puede cambiar un poco de su personalidad y de su conducta. Pero tenemos que entender que el hombre viene de una naturaleza caída, Claro. con una fuerte orientación al pecado. Y en vista de eso, sabemos la importancia de que el hombre tiene que encontrarse a su verdadera naturaleza, que viene a ser una naturaleza desde el punto de vista de la creación. Cuando Dios nos creó a Adán y Eva, lo creó a imagen y semejanza de Dios y tiene una naturaleza espiritual a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tiene componentes y que tiene configuración que deben estar a la par, deben estar reflejando Claro. el carácter de Dios. Y entonces en esa Y caída... en eso es que nosotros debemos hacer el énfasis, en querer ser más semejantes a Dios cada vez, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, tú puedes cambiar, tiene que ver con eso. La forma, y lo vamos a ver a través de la palabra, porque la palabra nos edifica, la palabra nos dirige hacia donde nosotros debemos caminar y nos da esperanza, porque la fe viene a través del oír la palabra de Dios y Claro, la palabra de sí. Dios nos trae esperanza y podemos decir que a través del conocimiento del verdadero carácter de Dios es que nosotros podemos entender lo que podemos lograr si nosotros descansamos en el Señor. Amén. Y por eso es tan importante decir, sí, tú puedes cambiar, pero hay cosas que solamente las vas a poder cambiar cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú eres una criatura nacida de nuevo, cuando tú vienes a ser bautizado por el Espíritu Santo, sellado para salvación, de manera tal que tu conducta va a tener fruto, el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es diferente al fruto de la carne, que podemos verlo en la diferencia en Gálatas, desde el 5:18 hasta el 5:23. Y hay Entonces, que trabajar en eso, hay que luchar para eso, y hay que conocer la palabra de Dios, porque hablamos, sí, yo me quiero parecer a Dios, yo me quiero parecer a Cristo, pero ¿de qué manera es que quiero parecerme? Eso es como un deportista sin quiere correr, qué sé yo, 400 metros, pero si no se entrena, como dice si primera no de se Timoteo. prepara, ¿verdad? No, Y- no va a ningún Y sitio. vamos a abordar eso, porque eso tiene mucho que ver con la piedad y qué es lo que es la piedad. Pero antes de eso, yo quisiera ver esta cita bíblica, A ver. Amanda, que es Tito, capítulo 2, versículo 14, que nos dice, bueno, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir, Claro que sí. Jesucristo fue a la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, porque como consecuencia del pecado original, ¿verdad? Nosotros venimos con una naturaleza caída. Pero el Señor, en su infinito amor, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, Que dio a su hijo unigénito. unigénito, para que toda vez que en Él crea, Exacto. sea salvo, que más crea, tenga vida eterna. Eso nos muestra el amor de Dios de una salida a esa justicia que era muerte, que es muerte espiritual. Y lógicamente esa salida fue el hecho de que Jesucristo se encarnó, fue a la cruz, y a través de la cruz pagó con su sangre, ¿verdad? Y nos redimió por los pecados. Hubo la expiación. Y eso viene a traer como consecuencia la posibilidad de que nosotros reconectemos con la relación de intimidad con el Padre y vamos a tener la bendición de recibir el Espíritu Santo, que es
el Consolador, como dice la palabra, Amén. para venir a permitirnos a nosotros, a través de un ejercicio, que fue lo que tú dijiste, que está en Primera de Timoteo, que lo vamos a ver más adelante, poder ejercitar para convertirnos en personas piadosas. ¿Qué es una persona piadosa? Una persona piadosa es una persona que quiere agradar a Dios a través de sus acciones. Claro No es que solamente a misericordia, sino una persona que quiere agradar a Dios en todas sus acciones. En todo, en sus conductas. En todo. Entonces, dice el Señor ahí en esa de Tito, en Tito 2:14, que el Señor nos pagó y nos redimió para purificarse, ¿verdad? Para así un pueblo propio. Y en ese momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, formamos parte de su pueblo porque hemos sido adoptados, ¿verdad? Como hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, y lógicamente formamos parte de ese pueblo santo elegido por Dios. Santo significa elegido por Dios, seleccionado por Dios. Y siempre Celoso. Decimos, perdóname, que siempre decimos que mucho de nuestra actitud viene por el modelo de nuestros padres. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de adquirir el nuevo modelo, nacer de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, que aceptamos al Señor. ¿Tenemos el modelo? De nuestro Padre celestial. Exactamente. Del Señor. Entonces eso es lo que tenemos, por lo que tenemos que luchar, ¿verdad? De adquirir esa nueva imagen. Que es importante, que es lo que es nacer de nuevo. Entonces, caminando en esa dirección, Amanda, pues lógicamente el Señor quiere una criatura nueva, permite el renacer. Por eso cuando le dijo, cuando le preguntaron a Jesucristo y nacer de nuevo, ¿y cómo? Tengo que volver al vientre de mi madre. Y entonces le dijo, no, es nacer espiritualmente. O sea, que hay un renacer, hay una parte de que deja lo viejo, y renacer significa dejar lo viejo y volver a nacer, como tú muy bien dices. Y eso trae consigo una capacidad que no tenías de cambiar. Exacto. Mientras no conocías al Señor, estabas abocado a repetir los mismos errores una y otra vez, y el pecado tenía dominio sobre tu vida. Pero ahora que tú eres una nueva criatura, ya el pecado no tiene dominio, eres libertado del pecado, y por lo tanto ahora tú tienes la capacidad de decirle al pecado, hasta aquí llegó, que no lo tenías antes. Entonces, la pregunta es, ¿sí puedes cambiar? Claro, sí. Claro que puedes cambiar, pero tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por un proceso primero de entender esto que estamos compartiendo con ustedes a través de este podcast, y entender claramente de dónde viene la naturaleza caída de nosotros para poder tomar las decisiones correctas y empezar a gestionar. Y la primera decisión es aceptar al Señor, ¿verdad? Y aceptar que necesitamos un cambio. Sí. Vamos a buscar la siguiente cita bíblica, es Tito, creo, capítulo 2, ¿verdad? 11 y 12. Exacto. Dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice la 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad es lo contrario a piadoso. Quiere decir, una vida de pecado, una vida que no es para agradar a Dios, sino para agradarme a mí de manera egoísta y a los deseos mundanos. Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya dijimos lo que era piadosamente. Piadosamente es una vida que agrada a Dios, es una vida de obediencia a los preceptos, mandatos y leyes que Dios estableció. Quiere decir que sí, dice la palabra, que Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, viene a darnos una libertad que nos hace a nosotros la capacidad de renunciar a nuestra vieja vida de impiedad. Impiedad quiere decir que no agradaba a Dios. Que no agradaba a Dios. Y mucho de eso tiene que ver con lo que no queríamos cambiar. Si éramos aireados, decíamos, bueno, ella sabe que yo tengo mal temperamento, o sea, que ella se casó conmigo. No. Usted tiene que cambiar ese temperamento. Y no pueden ser escépticos de creer que no se puede. Decir, usted tiene que creer que sí, tener la fe de que sí, tener la fe en Dios de que usted puede cambiar. No importa qué tipo de carácter usted tenga, de actitud, si es de iracundo, con quien sea, se puede. Vamos a creer en la promesa de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 10:13, Amanda, sobre eso que tú acabas de decir. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejarás ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiere decir, Dios está contigo en ese proceso. Amén. Tú no vas solo en ese proceso de cambio. Tú vas caminando, vas a tener muchas cosas en el mundo, aflicción, como dice la palabra, vas a tener tentaciones que van a venir porque sí, claro, tú estás destruyendo un enemigo de tu alma
y está que ya Jesucristo lo venció en la cruz, pero a ti te toca tus batallas. Y esas batallas es huyendo de la tentación porque tienes la capacidad de rechazar la tentación porque ahora tienes morando el Espíritu Santo que te va a decir, hey, ahí hay algo y tú puedes cambiar. Y muchas Entonces, veces te va a dar la implica dejar cosas. Claro, es decir, dejar cambiar. amistades, dejar relaciones. Muchas veces tenemos amistades que te ponen más cerca de la tentación del pecado y te resulta más difícil. Pues muchas veces hay que dejar esas amistades, ¿verdad? Y a veces los cambios se pueden reflejar por poco tiempo. Y tú dices, bueno, volvió otra vez a lo mismo. Hay que perseverar. Aquí la perseverancia es importante. Y eso hay que pedírselo al Señor en oración. El Señor todo lo puede. Y ejercitarse. Exacto. Porque vamos a ver, y lo vamos a ver en Primera de Timoteo, que es importante el ejercicio de la piedad, porque se lo dijo Pablo en la carta paulina de Primera de Timoteo. Pero lo importante es entender, puedes cambiar. Va a haber momentos en que vas a echar un poco para atrás, sí, pero si tú perseveras, tu cambio va a ser permanente. Que sea permanente, sí. A veces cometemos errores, claro que cometemos errores, pero podemos perseverar y mantenernos esforzados, mirando hacia la meta, como decía Pablo, y extendiéndose hacia la meta. Porque se puede, si Dios te dice que se puede, se puede. Tenemos que confiar en Él. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros que es perfecto. Y nosotros tenemos que trabajar para cumplirlo. Y tenemos que perseverar. Claro. Vamos a ver qué dice en Efesios 2. A ver. En Efesios 2, que empieza en el mismo capítulo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir, sí, nosotros no teníamos capacidad de hacer cambios importantes en nuestras vidas, porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en nuestros delitos y nuestros pecados. Y continúa en 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, claro, antes de la conversión. Claro. Siguiendo la corriente de este mundo, ojo, siguiendo la corriente de este mundo, que le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que es el príncipe de este mundo. Es el que pone en tentaciones y nos lleva más a pecar. Pero ahora te dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el que teníamos antes, ¿verdad? Antes de la conversión, continúa en 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo antes de convertirnos. En los deseos de nuestra carne, y si quieren ver los deseos de nuestra carne, pueden ver en Gálatas 5:18. En otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, no teníamos control de nuestros pensamientos. Y los pensamientos impuros que venían a nuestra mesa nos llevaban a operar. No hago y lo que no quiero hacer hago, como decía Pablo. Por eso dice el Señor, que en Filipenses 4:8, que dice pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que tiene alguna virtud. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en algo, actúo de a consecuencia como yo pienso. Yo no actúo sin pensar. Yo pienso, aunque sea corto tiempo, y después actúo. Entonces por eso dice, y voluntad de la carne, de los pensamientos, quiere decir, sí, los pensamientos impuros que tenía me hace llevar a hacer acciones de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Oye bien. Wow, sí. Lo mismo que los demás. Pero ¿qué pasa en el 2:4? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, sigue en el 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Porque por gracia soy salvo, y gracias quiere decir por un favor inmerecido. Por misericordia. Entonces, qué bueno. Estamos conociendo a través de la palabra hoy la importancia de entender que sí podemos cambiar. Y este cambio me va a beneficiar a mí, porque empieza en mí, pero va a beneficiar a mi familia, va a beneficiar a mis hijos, va a beneficiar a mi entorno, a todo con el que yo me relacione lo va a beneficiar. Entonces, es importante entender que por gracia somos salvos, pero es una decisión que tenemos que tomar. Ahí está. Usted tiene un regalo en la mano. El Señor nos da la promesa, pero nosotros tenemos que buscar la promesa. Exactamente, y aceptarla y hacerlo verboso, quiere decir, nosotros tenemos que aceptarla. Y en ese sentido, ya terminando, yo creo que debemos hablar de Primera de Timoteo,
capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas viejas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y ahí es importante entender de ejercitarse. Ejercitarse es el verbo de hacer ejercicio físico. Lo está llevando a un paralelismo. Continúa con el 4.8, por favor, hermano. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de vida venidera. Y le voy a explicar qué significa esto. Cuando dice el ejercicio corporal es poco provechoso, es porque nada más te sirve en este cuerpo material. Que se va a acabar. Que se va a acabar y que llega un momento que ni siquiera el ejercicio te funciona. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero el ejercicio de la piedad es algo que te va a ayudar a vivir una vida sana, una vida buena en esta vida física, pero también estás sembrando para la vida eterna. Entonces es algo que tú te ejercitas a partir de ahora, pero que tiene beneficios más allá de esta vida natural. Claro. Y eso es precioso. Y aquí vamos a decir 3 cosas importantes. Ya y deja cerrando. un legado y deja bendiciones a la familia, ¿verdad? Y a todos los demás de alrededor cuando ven que tú pudiste cambiar. Deja un perfume y una esperanza. Exacto, para los demás. Para los demás, porque dice, wow, mira una cómo ha cambiado. De mostrar mira cómo, que con Dios todo es posible. Sí, cómo era él antes y mira ahora cómo es. Yo no sé qué es lo que le ha pasado. ¿Cómo pudo cambiar de esa manera? Y ahí tú estás dejando una fragancia, la fragancia del Espíritu Santo. Amén. Que estás portando, porque Él es el que te está llevando de la mano para poder superar esos escollos y transformar tu vida a una vida de cambio para mejor. Es como, y el ejercitarse en la piedad es parte de ese proceso de cambio. ¿Y cómo qué? Como igual que haciendo el paralelismo con el ejercicio. Como hace un joven cuando se ejercita para hacer una carrera de campo y pista, pues se ejercita todos los días y dedica tiempo a eso. Así debemos nosotros trabajar nuestra vida de cambio. No llega. Teniendo una meta clara de cambio. O sea, tú tienes que visualizar claramente hacia dónde y qué es lo que tú quieres cambiar. Porque si tú empiezas a correr, si es un atleta empieza a correr y no sabe que está practicando para los 400 metros y que la meta queda a los 400 metros y yo tengo que tener un tiempo para llegar a eso y cronometrarlo, por cualquier lado que corra nunca va a saber si está mejorando o no. Si nada más practica para 100 metros. Exactamente. Debe quitarse de todos los obstáculos que le impidan lograr la meta. Es parte del proceso y ahí cae lo que tú decías, Amanda. Hay amistades que no nos convienen. Hay hábitos que no nos convienen. ¿Por qué? Porque esos hábitos nos llevan a actuar de la manera anterior a un nuevo nacimiento. Entonces hay que quitar todos los obstáculos. Aquellas cosas que no nos benefician, sáquelo de su vida, que no son necesarias. Al contrario, lo perjudican. Y muchas veces hay que orar para saber, porque uno cree que sus actitudes son correctas y que está actuando bien. Pero si uno ora, el Señor te revela dónde están tus fallos. Claro. Y tú orar también para que el Señor te ayude a salir de ellos. El cambio empieza contigo y empieza por ti. Y tú puedes estar seguro que Dios va a bendecir tu vida con el cambio. Amén. ¿De qué manera? Cuando tu cambio se opere en tu vida, tu cónyuge es la primera persona que va a notar el cambio y la vas a impactar. De manera tal que va a entender y va a confrontar a tu cónyuge. Ese proceso de cambio lo va a confrontar a esa persona también. De manera positiva. De manera positiva, de forma tal que va a decir, wow, si tú has cambiado y has podido cambiar y yo me siento tan agradecido o agradecida, yo también quiero pasar por ese proceso de cambio porque veo que tú lo estás disfrutando y que te sientes mejor. Porque al final, la felicidad es contagiosa, como el gozo es contagioso. Amén. Si yo estoy gozoso y estoy delante de una persona que está en una actitud de tristeza, es probable que ese gozo la contagie y empiece a decir, ¿sabes qué? Yo quiero de eso, porque yo me siento triste hacia lo interno, me siento inconforme, no me siento satisfecho, porque cada vez que me aero y estoy aireado, pues lo que hace es que me hace sentir mal hacia lo internamente. En ese momento empiezas tú a transformar a la otra persona. Así que Amén, así es. Ya llegamos al final de este podcast, ¿verdad, Amanda? Sí. Hemos compartido y yo quiero que nos quedemos con esta idea al final. Y es de que podemos cambiar.
Y terminamos como siempre con una oración. Amén. Así que Gracias, rápidamente, Señor. Amanda, vamos a inclinar el rostro y damos, Señor, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por esta palabra que ha podido ser transmitida a través de estos medios digitales y que han sido la administración tuya. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones de aquellos que la escuchan, Padre. Señor, dándoles revelación de la situación real de su corazón. Y si es cristiano, muéstrale aquellas áreas que deben perseverar para seguir continuando el proceso de santificación. Y si no son cristianos, Señor, que tú los toques y que les des el convencimiento del amor y de la gracia que tú tienes para él. Amén. Y la importancia de poder abrir su corazón para que tú puedas entrar y hacer los cambios con el deseo de aquellas personas que lo necesitan y lo requieren. Te lo pedimos Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a ustedes, si les gustó este podcast, por favor, señala la campanita de me gusta, inscríbete en el canal si no te has inscrito, de manera tal de que la próxima emisión tú estés informado y se te notifique. Y te esperamos en la próxima emisión de Hablemos de la Familia. Amén.